La clave número 2. De Edgar Wallace. El servicio secreto no se ha aplicado jamás a sí mismo, esta denominación tan melodramática. Sus miembros, si acaso hablan de él, alguna vez, lo mencionan con la ambigua expresión de, el departamento. Advertid que ni siquiera dicen, el departamento de información. No obstante, es un organismo notable, y de las personas que lo integraban, no era la menos notable un tal Sealer, aunque ocupaba, justo es confesarlo, un puesto de categoría secundaria. Era un joven suizo, dotado de poderosa inventiva, y poseído de una auténtica pasión por los idiomas extranjeros. Conocía a todos los maleantes de Londres, maleantes desde un punto de vista violentamente político, y resultaba útil para el director general del departamento, por más que a Bland y demás miembros directivos, bueno, no es que les disgustase, pero, no sé cómo expresarlo. Observad a un brioso corcel, cuando pasa junto a un papel blanco que revolotea en el camino. No llega a espantarse, pero sí mira con expectación el agitado objeto. Sealer nunca entró en el gran juego, aunque hacía cuanto podía para conseguirlo. Pues el gran juego estaba reservado a quienes, en palabras de Bland, habían rumiado claves ya desde la cuna. Por algún conducto misterioso, Sealer llegó a enterarse de que Reggie Batten había sido asesinado a tiros, cuando sustraía las órdenes de movilización del 14º Regimiento Bávaro, de una caja de seguridad en Múnich. El lamentable suceso tuvo lugar en 1911, y fue descrito como accidente de aviación. Las autoridades militares de Múnich dispusieron que se subiera a un avión el cadáver de Reggie, y que fuera arrojado desde él mismo. Los periódicos de Múnich dedicaron conmovedoras notas necrológicas al pobre Reggie, anunciando que el funeral se celebraría a las 2, y que se esperaba que todos los fervientes amigos del finado asistirían al acto. Todos cuantos de sus insospechados allegados asistieron, fueron detenidos y registrados, sus alojamientos y equipajes fueron revueltos de arriba a abajo, y en su debido momento, se les puso en la frontera más próxima, del modo más desconsiderado. Bland, que estaba en Múnich, no acudió al funeral, antes bien, se cuidó mucho de abandonar cuanto antes la ciudad célebre por su cerveza. Solo hacía un día que había regresado a Londres, cuando Sealer solicitó una entrevista con él. Bland, con su cuadrada barbilla rigurosamente afeitada, escuchó algunos pormenores de la petición de Sealer, y se echó a reír. «Está usted completamente equivocado, en cuanto se refiere al señor Batten», dijo. No tenía conexión alguna con este departamento, y su muerte se debió a un accidente de lo más deplorable. En consecuencia, me es de todo punto imposible darle a usted su puesto. Sealer le oyó en silencio y se inclinó. Sin duda he sido mal informado, señor, dijo cortésmente. Entonces, orientó sus esfuerzos en otro sentido, planeando un cuidadoso ataque sobre el director general, quien había alcanzado esa delicada etapa de la carrera de un hombre, que constituye la frontera entre el fin de un periodo de utilidad y la conciencia de tal hecho. Sir John Grando había sido en su época de gloria, el más diestro espía de Europa, pero ahora, seguía hablando de la telegrafía sin hilos como de una invención maravillosa. Sin embargo, Sir John seguía siendo el director, y un director bastante astuto. Su instrumento secreto de trabajo era la clave número 2, que ningunos ojos mortales habían visto jamás, salvo los suyos. Yacía en el estante inferior de la caja fuerte, y estaba integrada por una serie de hojas separadas, apretadamente llenas con la pulcra escritura del propio Sir John, y protegidas por tapas guarnecidas de acero. La clave número 2, era una de las más secretas. Era la que empleaban los grandes agentes. No estaba impresa, ni circulaban copias escritas de ella. Había que aprenderla bajo la enseñanza del propio director. Quienes conocían la clave número 2, no se jactaban de este conocimiento,
pues sus vidas pendían de un hilo, incluso en tiempo de paz. Sealer no podía aspirar a ser un agente importante, sobre todo porque era un extranjero naturalizado, y los agentes de alta responsabilidad eran nativos, entrenados en el juego desde el día de su ingreso en el servicio. Eran personas cultivadas, condenadas de por vida a disociarse de la tierra que los vio nacer, y quienes eran o donde vivían, eran datos únicamente conocidos por 3 hombres, 2 de los cuales ni siquiera tenían existencia oficial. Sir John simpatizaba con Sealer, a quien distinguía con atenciones especiales. Le contaba historias de sus pasadas aventuras, y Sealer le escuchaba atentamente. En el curso de una de esas conversaciones de sobremesa, era un joven muy presentable, y Sir John le invitaba con frecuencia a cenar. Sealer mencionó casualmente la clave número 2. Hizo referencia a ella con espontánea familiaridad, y Sir John habló de la clave en términos generales. Explicó a su invitado cómo se guardaba en la caja fuerte especial, cómo estaba confeccionada con arreglo al sistema de hojas sueltas, y cuán molesta resultaba esa circunstancia, ya que estaba siempre en desorden, pues tenía que consultarla a diario, y tenía la inveterada costumbre de dejarla encima de las demás hojas que había estado usando, sin respeto del orden alfabético. El joven se ofreció ingenuamente a ir todas las noches al despacho de Sir John para ordenarlas, pero el anciano sonrió benévolamente y respondió que no lo estimaba necesario. Bland llamó un día a Grisby a su despacho, y el rubicundo joven acudió con matemática puntualidad. «Ese Sealer me preocupa», dijo Bland, en ese tono bajo, que es como una segunda naturaleza en el servicio. «Es un tipo espabilado y muy útil, pero no me fío de él». «Tiene un expediente intachable», replicó el otro, mirando fijamente por la ventana, «y sabe poca cosa de los asuntos de envergadura». Sir John es dado a impresionar, pero sabe comedirse en sus confidencias. ¿Qué es lo que le preocupa a usted concretamente? Bland paseaba de un lado a otro de la estancia. Está inventando un nuevo receptor de radio, explicó, y ha logrado despertar el interés del viejo. Trabaja en ello un montón de horas, encerrado en su oficina, y al anochecer lleva el aparato al despacho de Sir John, en cuya caja fuerte es celosamente guardado. Naturalmente, sería absurdo imaginar que la caja, que no pasa del tamaño de una lata de galletas, pudiera contener algo dotado de inteligencia humana, capaz de levantarse y echar a andar por el interior de la caja fuerte, herméticamente cerrada, o de echar una ojeada a la clave, pero, no sé por qué, la cosa no me gusta. Grisby rió suavemente. Eso no es nuevo para mí, confesó. No niego que Sealer sea listo. Ideó un aparato para evitar las corrientes de aire en mi despacho, que es un modelo de ingenio, pero apenas acierto a imaginar un receptor de radio, capaz de leer y transmitir una clave, desde el interior de una caja de caudales. Bland, sin embargo, no se dejó convencer. Mandó a buscar a Meprence, que estaba de vacaciones en Devonshire, pero que regresó inmediatamente a la ciudad. Era una chica espigada, aparentaba 18 años, si bien era 10 años mayor, poseedora de la sonrisa más cautivadora del mundo, unos apreciativos ojos grises y una boca que, en reposo, tenía cierta tendencia a entreabrirse. Lamento haber interrumpido sus vacaciones, dijo Bland, pero quiero que Sealer sea sometido a observación. La próxima semana, será usted expulsada del servicio, por negligencia en el cumplimiento de su deber. Se marchará usted cargada de resentimiento, y dirá a Sealer, cuyo trato seguirá usted frecuentando, que yo soy una mala bestia, y que no hago más que perder montones de dinero en las apuestas hípicas. Tendré preparadas varias liquidaciones de corredores de apuestas, para que usted las muestre discretamente. ¿Tiene él que hacerle chantaje?, preguntó ella. Bland negó con la cabeza. Si él es todo lo que yo me figuro, no hará nada de eso. No,
quizá le devuelva confidencia por confidencia. Adiós. Y May salió, haciendo una inclinación de cabeza. El invento de Sealer requería, al parecer, un tiempo desmedido. Su autor se sentía entusiasmado con sus posibilidades y había contagiado al director parte de este entusiasmo. Dedicaba todo su tiempo libre a trabajar en el aparato, y con precisa regularidad todas las tardes, a las 6:05, llevaba la pesada caja al despacho del jefe, depositaba solemnemente su carga sobre la rejilla de hierro, que constituía el primer estante de la caja fuerte, y vigilaba celosamente cómo se cerraba la misma. Y Metrens nada tenía que informar. 3 días antes de aquel fatal 1 de agosto, que tanta destrucción y dolor desató sobre Europa, Bland, que había estado trabajando día y noche en interés del departamento, fue al despacho de Sealer, para interrogarle acerca de la buena fe de un tal Antonio Malatesta, sospechoso de ser agente de las potencias centrales. Bland visitaba raramente las oficinas de sus subordinados, pero en esta ocasión, tenía estropeado el teléfono interior. Se encontró con la puerta cerrada con llave, y llamó, impaciente, con los nudillos. Por fin, fue abierta por el sonriente Sealer. La mesa estaba cubierta por un revoltijo de cables, baterías eléctricas, herramientas y tornillos, pero del valioso receptor de radio, no se veía el menor rastro. ¿Busca usted mi caja maravillosa?, preguntó Sealer. Está en mi arca de caudales. Pronto les haré una demostración que les asombrará. Hoy mismo he captado una señal del almirantazgo, a través de la ventana cerrada. Pero Bland no estaba escuchando. Permanecía enhiesto, con la nariz erguida, olfateando. Se percibía un olor tenue y dulzón, entre alcanfor y algo más. Sealer observaba a su superior con los ojos entrecerrados. Bland emitió un ligero gruñido, y girando sobre sus talones, salió de la habitación. Un telegrama le esperaba sobre la mesa. Había sido entregado durante su breve ausencia, y decía lo siguiente. Sealer es agente a sueldo de las potencias centrales. Es director del departamento de criptografía. Tengo pruebas. May. Bland abrió un cajón de su escritorio, sacó una pistola automática, y salió corriendo del despacho, subiendo seguidamente las escaleras de 2 en 2. La puerta de Sealer estaba abierta, pero éste se había marchado. No había pasado por el vestíbulo, ni había utilizado la salida principal del edificio, pero un portero de servicio en la puerta lateral, le había visto pasar y tomar un taxi. Bland volvió a su despacho y telefoneó a la policía. Vigilen todas las estaciones de ferrocarril y todos los muelles. Arresten a Egaste Sealer. Después, dio una descripción de él, breve pero gráfica. Es muy lamentable, dijo Sir John, realmente afectado, pero no creo que nos haya sustraído nada importante. ¿Se ha llevado su invento? Lo tengo a buen recaudo, Sir John, contestó Bland con voz tétrica, y esta noche, con su permiso, voy a ver lo que sucede. Pero seguramente no pensará usted, insinuó Sir John. Bland hizo un signo afirmativo. Todavía no lo he examinado, pero he escuchado cuidadosamente a través de un micrófono, y no cabe duda de que contiene un mecanismo de relojería. Es casi inaudible, pero he logrado detectar el sonido. Sugiero que coloquemos la caja en el sitio de costumbre, que dejemos abierta la caja de caudales, y que observemos lo que sucede. Sir John frunció el ceño. Todo aquello parecía una censura contra su buen juicio, lo que, naturalmente, encendió su resentimiento. Pero era demasiado leal al servicio, al que había dedicado 45 años de su vida, para permitir ahora que su vanidad herida se antepusiera a su deber de funcionario. A las 6, la caja fue depositada en el arca de caudales. ¿Es ahí donde se colocaba siempre?, quiso saber Bland. Generalmente, de hecho,
todas las veces, yo la colocaba sobre la rejilla de hierro. Respondió Sir John. Justamente encima de la clave 2, según veo, dijo Bland. El director general volvió a fruncir el ceño, pero esta vez en un esfuerzo de concentración. Es verdad, dijo lentamente, recuerdo que cierta vez que la caja estaba colocada un poco desplazada, Sealer la empujó hasta el centro, lo que me pareció un poco impertinente por su parte. Los dos hombres acercaron sendos sillones y tomaron asiento frente a la caja de caudales. La vigilia prometía ser larga. Pasaron las 8, las 9, las 10, y nada sucedió. Esto comienza a resultar un tanto ridículo, ¿no lo cree? Dijo Sir John malhumoradamente, cuando el reloj de pared dio las 11 menos cuarto. Así parece, repuso Bland con obstinación, pero quiero ver. De pronto, señalando la caja fuerte exclamó. Buen Dios, mire. Sir John quedó boquiabierto. Inmediatamente debajo de la caja que contenía el supuesto receptor de radio, estaba la clave 2, metida en tapas de cuero, los bordes de las cuales estaban reforzados, por motivos de durabilidad, con una delgada franja de acero. En aquel momento, la cubierta de la carpeta se levantó lentamente. Tras leve sacudida, volvió a caer para alzarse de un tirón y caer de nuevo, como si hubiera algo dentro que luchara por verse libre. Luego, de repente, la tapa se abrió, y quedó rígidamente derecha, formando un ángulo recto con las hojas del contenido. Sonó un clic, y el interior de la caja de caudales se iluminó con una suave irradiación verdosa. El resplandor incidió sobre la página superior de la clave, y duró cerca de 1 minuto. Después se apagó, y la cubierta de la carpeta volvió a caer. Bland dejó escapar un silbido. Levantó cuidadosamente la negra caja para sacarla del arca, y la transportó hasta el escritorio de Sir John. Sometió la base de la misma a un largo y paciente escrutinio, y luego la dejó en el suelo. La clave número 2 está en manos del enemigo, afirmó. Era de día, cuando acabó sus investigaciones. La mitad de la caja estaba ocupada por acumuladores. Estos suministraban la corriente que, accionando un poderoso electroimán, levantaba la cubierta de la clave. Producían, además, la luz de las maravillosas lamparillas de vapor de mercurio, proporcionando a la disimulada cámara fotográfica la claridad suficiente para obtener unas exposiciones eficaces. El pequeño dispositivo de relojería es, desde luego, bastante sencillo, dijo Bland, y sirve para regular el momento en que la cámara ha de dispararse, así como para dar y cortar la corriente. Probablemente, quita y echa los cierres que esconden la lente, las lamparillas y el imán. Sospeché la existencia de la cámara, cuando olí la película en su despacho. Sir John, pálido y ojeroso, bajó la cabeza. Sáqueme del atolladero lo mejor que pueda, Bland, pidió roncamente. Me retiraré a fin de año. Soy un viejo acabado. Caminó hasta la puerta, y se detuvo con los dedos en el picaporte. La vida de 30 personas se encuentra en poder de Sealer, dijo. Sus nombres y direcciones están en esa carpeta. Supongo que habrá copiado el contenido completo de la misma. Soy tan descuidado, que alteraba el orden de las páginas casi todos los días, y el muy demonio ha estado trabajando en esa tarea, por espacio de 9 meses. A estas alturas, debe de haber fotografiado todo el texto, pues cada vez había una página diferente en la parte de encima. Haré cuanto pueda, respondió Bland. Sealer estaba ya muy lejos, y a salvo, antes que se declarase la guerra. Fue visto en Holanda, y se le siguió la pista hasta Colonia. No había posibilidad de cambiar de clave, y ya comenzaban a llegar mensajes de diversos agentes. Bland dio un paso arriesgado. Por intermedio de cierto individuo residente en Dinamarca, estableció comunicación con Sealer, y le propuso llegar a un acuerdo.
Pero Siller no estaba dispuesto a negociar. El emisario designado por Bland al efecto, le remitió el siguiente telegrama. Siller está cobrando unos enormes honorarios al gobierno enemigo, por descifrar los mensajes que envían sus agentes por radio. Solo él conoce la clave. Bland, lejos de ceder en su empeño, volvió a entrar en comunicación con el traidor, ofreciéndole una cuantiosa suma, a cambio de que se comprometiera a trasladarse a un país neutral y retener su secreto. Encuéntrese conmigo en Holanda, y fijaré los detalles, terminaba diciendo su mensaje. La respuesta obtenida era característica de un ingenioso maestro en espionaje. Venga a Bélgica, y yo fijaré las condiciones, decía. Loca sugerencia, pues Bélgica era entonces país enemigo, pero Bland decidió jugarse la vida, y con una larga daga de cristal en el maletín, partió aquella misma noche hacia el continente. Bland entró en Bélgica subrepticiamente y emprendió una laboriosa ruta hacia Bruselas. Sería contrario al interés nacional, revelar los medios y métodos que empleó para entrar en aquel territorio, tan celosamente guardado. Baste con decir que, al fin, se encontró con Siller, rebosante de prosperidad, en el León de Oro, taberna de Asbrielle, pueblecito situado en la carretera de Gante a Lille. Es usted muy valiente, señor Bland, fue el cumplido saludo de Siller, y quisiera muy de veras acceder a sus deseos, pero, por desgracia, no puedo hacerlo. Entonces, ¿para qué me ha hecho venir? Repuso Bland. El otro le dirigió una curiosa mirada. Tengo en mi poder cierta clave, declaró con calma. La tengo completa, a excepción de algunas partes, faltan 3 páginas. ¿Cuánto quiere por ellas? La pregunta hubiera hecho vacilar a un hombre menos íntegro que Bland. Su oferta parece sincera, repuso Bland, que era la flema personificada. Pero ¿cuál es concretamente la clave que desea comprar? La número 2. Creía que... Bland le interrumpió. ¿La clave número 2? Dijo, y bebió de su jarra de cerveza con lentitud. Después, continuó, no diga tonterías. Ni usted ni yo conocemos la clave número 2, la clave que usted robó era la número 3. Siller sonrió con aire de superioridad. Cuando regrese a Londres, replicó, pregunte a su jefe si, Ágata, significaba, transportes cargando en Borkum. Esa palabra puede haberla descubierto accidentalmente, dijo Bland a regañadientes. Pregúntele si, óptica, no quiere decir, el emperador se ha trasladado a Dresde, insistió Siller, sin perder la calma. Bland recorrió el reservado con mirada pensativa. Sabe usted mucho, amigo, dijo. La mujer que regentaba la tasca, entró algo más tarde, y encontró a Bland fumando un maloliente cigarro, con los codos sobre la mesa, y una jarra medio vacía de cerveza ante él. La mujer miró hacia Siller con una leve sonrisa. Está cansado, dijo Bland, y apuró la cerveza. Déjele dormir, y cuide de que no le molesten las moscas, añadió bromeando. Siller yacía de costado en el banco sobre el que Bland estaba sentado, vuelto contra la pared, y con un vasto pañuelo azul cubriéndole la cabeza. No será molestado, dijo la mujer, y se embolsó, con satisfecha sonrisa, la generosa propina que Bland le dio. Cuando despierte, dijo Bland, ya desde la puerta, dígale que me he ido a Gante. 3 horas más tarde, un soldado alemán de reserva, que había venido a tomar su café de la tarde, apartó de un tirón el pañuelo que cubría el rostro del durmiente, y balbuceó, Dios. Pues Siller estaba muerto, y hacía ya 3 horas que era cadáver. Incluso el propio médico necesitó largo tiempo, para descubrir la hoja de la daga de cristal que le atravesaba el corazón. Una semana más tarde, Bland estaba vistiéndose para cenar en su piso del West End, y había llegado a la exasperante fase de hacerse el lazo del cuello, cuando su ayuda de cámara le anunció la visita de Grisby.
Le he dicho que está usted vistiéndose, dijo Taylor, pero el señor Grisby está tan entusiasmado, porque su caballo ha ganado la carrera de obstáculos de Gatwick, que no hay manera de hacerle esperar. Taylor gozaba de ciertos privilegios, entre otros el de poder hablar en tono crítico de los propios amigos de Bland. Era un sirviente ideal, desde el punto de vista de su patrón, pues era simple y charlatán. Para un hombre con la profesión de Bland, la charlatanería en un doméstico es una virtud, porque obliga al dueño de la casa a estar siempre en guardia, sin permitirse el lujo de alimentar ilusiones de seguridad o de caer en la indiscreción. Además, no solo se sabe lo que piensa el sirviente en cuestión, sino también lo que dice, gracias a los agentes secretos. Hágale subir aquí, dijo Bland al cabo de un rato. El señor Grisby entró ruidosamente en el tocador, aunque el saludo que dirigió a Bland fue un tanto frío. Tengo que ajustarte las cuentas, dijo. ¿Qué demontres le has contado de mí, a Lady Granholm? Conoces mis sentimientos acerca de Alice. Un momento, por favor, dijo Bland ásperamente, y se volvió hacia el ayuda de cámara. Taylor, ¿puede usted llevar a la oficina de correos la carta que encontrará sobre la mesilla del vestíbulo? El señor Grisby esperó, hasta que oyó cerrarse la puerta del piso, luego salió al pasillo, y echó el cerrojo a la misma. Regresó junto a Bland, que le esperaba con la espalda vuelta a la chimenea, y las manos hundidas en los bolsillos de los pantalones. ¿Está usted seguro de que tenía la clave número 2? Bland afirmó con un gesto. Grisby se mordió el labio pensativamente. No merece la pena preocuparse ya, por el modo en que se apoderó de ella, dijo. Lo que interesa ahora, es saber a manos de quién irá a parar. Bland abrió una cigarrera, mordió la punta de un puro y lo encendió, antes de contestar. ¿Qué noticias tiene usted a este respecto?, preguntó. Antes de que se descubriese la muerte de Sealer, yo había pasado ya la frontera, y como es natural, no he oído nada, salvo lo poco que me contó nuestro hombre de Ámsterdam. La clave está en Londres, dijo Grisby. Tan pronto como Sealer murió, las autoridades alemanas de Bruselas enviaron un telegrama a Valparaíso. Iba dirigido a un tal Van Hock, probablemente un enlace. Aquí lo tiene. Sacó un billetero, y dejó sobre la mesa una tira de papel. El mensaje era breve, estaba escrito en español, y decía, en la vivienda de Sealer, en Londres. Es extraño, dijo Bland. No es probable que Sealer haya dejado escrita la clave, era demasiado listo para hacerlo. Y sin embargo, debe de haber dado a las autoridades garantía de que el secreto no se perdería con su muerte. Probablemente, habrían acordado que él dijese a alguna persona convenida, en este caso, un agente de Sudamérica, de qué manera estaba escondido el código. El dato de la localización se lo reservaría hasta la muerte, posiblemente cifrado entre sus documentos personales. La hipótesis es plausible, admitió Grisby. ¿No le reveló nada más? Bland hizo un gesto negativo. Me vi obligado a matarlo, declaró con una nota de pesar. Fue una labor repugnante, pero la vida de 30 personas honestas estaba en sus manos. Es de suponer que sabía dónde estaban apostadas. Como también lo sabrá, quien lo suceda en el conocimiento de la clave, dijo el otro gravemente. Esta misma noche, comenzaremos un registro científico de su vivienda. Pero el piso de Sealer, situado en Soho Square, no reportó provecho alguno. Durante cerca de una quincena, 3 de los hombres más competentes del servicio de información, e incluso Lecomte, del servicio francés, practicaron el más exhaustivo de los registros, desguazando muebles, levantando suelos y desmontándolo todo. Y el resultado fue negativo. Estoy convencido de que está allí, dijo Bland, despechado ante el fracaso. Hemos pasado algo por alto. ¿Dónde está Maitland?
Presta servicio en la oficina de censura. Pídale que venga. May acudió con cierto aire de triunfo. Sabía que acabaría llamándome, dijo. Podría haberles ahorrado tanto trabajo. Bland era todo disculpas. La he tenido injustamente olvidada. Sabe, no he vuelto a tener noticias de usted, desde que me envió aquel telegrama sobre Sealer. Ella asintió con una inclinación de cabeza. Así es. Sealer ha muerto, ¿verdad? Preguntó. ¿Cómo lo sabe? Preguntó a su vez Bland, con suspicacia. Ella se encogió de hombros. Una lee cosas en la oficina de censura, inocentes cartas procedentes de Holanda, con mensajes escritos entre líneas, con una mezcla de ácido fórmico y leche, que se hace perfectamente visible, si se emplea el reactivo apropiado. El señor Sealer era un hombre notable, y su padre fue uno de los más ilustres eruditos que Suiza haya producido, aunque era ciego. ¿Qué quiere usted de mí ahora? Bland se lo explicó brevemente. La muchacha estaba al corriente de la existencia de la clave número 2, así como de su carácter altamente secreto, y comprendió la urgencia de la situación. Por cierto, ¿cómo llegó usted a enterarse de que era un agente enemigo? Preguntó Bland. Descubrí su clave, respondió ella enigmáticamente. Acompañada por los dos hombres, Mepren se trasladó al piso de Sealer, en Soho Square. El entarimado había vuelto a ser colocado, y las habitaciones eran habitables de nuevo. La muchacha hizo un recorrido completo por el piso, y seguidamente regresó al espacioso comedor. Esta es la habitación donde está el código secreto, aseguró. Era una pieza alegre, empapelada en un vivo marrón. La ancha faja de papel pintado que ceñía las paredes, era de diseño sencillo, y el friso de madera había sido pintado de color de chocolate, para que armonizase con el papel. Del techo, pendía una montura eléctrica, a la que May echó una ojeada. Lo hemos descolgado, dijo Bland, y también hemos quitado el friso de madera, pero no hemos encontrado nada. ¿Quieren dejarme sola aquí unos minutos? Los dos hombres se retiraron, pero apenas habían salido de la habitación, cuando la muchacha se les unió, con los ojos chispeantes por la alegría del descubrimiento. «Lo encontré», exclamó riendo. Lo sabía, lo sabía. «¿Dónde está?», inquirió el atónito Bland. «Espere un momento», repuso ella ansiosamente. «¿Para cuándo esperan ustedes a su visitante sudamericano?». «Para mañana». «Por supuesto, el piso estará bien guardado, para que no tenga la menor oportunidad de registrarlo». Los ojos de Mepren seguían chispeando, cuando asintió con un mohín. «Veremos lo que ocurre mañana. Tengo la impresión de que tendrá usted un visitante de Valparaíso, muy franco y cordial. En cuanto llegue, deseo que mande usted a buscarme». «¿Qué diablos pretende usted?», exclamó Bland, con enfado. «Calma, por favor. ¿Qué es lo que le dirá a usted?». Me cerró los ojos, y frunció el ceño. «Puedo decirle su nombre, es Raymond Vestale». «¿Sabía usted ya todo eso?», preguntó el asombrado Grisby, pero ella negó con la cabeza. «Lo he sabido al entrar en la habitación», contestó, «pero ahora voy a tratar de adivinar. Me figuro que se ofrecerá para ayudar a descubrir el paradero de la clave, y les dirá que hay un papel secreto en la pared, y que harán falta días y más días para descubrirlo. Creo también que les pedirá que estén presentes, mientras practica su búsqueda». «Eso no hará falta que nos lo pida», gruñó Bland. «Creo que se hace usted demasiado la misteriosa, May, pero me da la corazonada de que está en lo cierto». Antes de marcharse, May hizo algunas preguntas al portero del edificio. «El señor Sealer decoró él mismo el comedor de su piso, ¿verdad?». «Sí, señorita». «Era un portento con un bote de engrudo o una brocha en la mano».
Y habrá pagado el alquiler por adelantado, ¿no es así? Exactamente, señorita. Y dijo que no se tocase el piso hasta que él volviese, ¿verdad? Esas fueron precisamente sus palabras. Ya me lo figuraba. A las 10 de la mañana siguiente, pasaron hablando una tarjeta con las palabras, Beltrán Silva, en el centro, y en una esquina, Valparaíso. Bland presionó un timbre, y momentos después, entraron Grisby y la muchacha. Ha llegado, dijo Bland lacónicamente, y alargó la tarjeta a la joven. El visitante fue introducido. Era un hombrecillo bien plantado, con una barba puntiaguda, y hablaba un inglés excelente. Tras las obligadas frases de cortesía, fue derecho al grano. Voy a ser enteramente franco con usted, señor Bland, comenzó, y Bland, mirando de reojo a la muchacha, vio la risa en los ojos de ésta. Durante algún tiempo, he sido agente al servicio de las potencias centrales. Le digo esto, porque deseo que comprenda claramente mi situación. Me creía seguro en América del Sur, pensando que nunca más volverían a solicitarse mis servicios. No obstante, hace unas semanas, recibí un telegrama, que fue interceptado por las autoridades británicas. Se me había advertido, desde luego, que dadas ciertas eventualidades, podría obligárseme a venir a Inglaterra, para realizar la búsqueda de ciertos documentos, y que se me comunicaría en un telegrama, el lugar en que están escondidos. Ese telegrama llegó, y aquí estoy. Extendió los brazos dramáticamente. En cuanto llegué, vine directamente a verle a usted. Voy a decirle con franqueza, ¿por qué he venido? La noche antes de mi desembarco en Plymouth, llegué a la conclusión de que el juego no merecía la pena. Estoy dispuesto a ayudarles, hasta donde me sea posible, a descubrir los documentos, y luego, si ustedes me lo permiten, volveré a Sudamérica. Bland no salía de su asombro. El hombre había dicho, casi exactamente, todo cuanto May había pronosticado que diría. Volvió a mirar a la muchacha, y ésta le correspondió con un gesto de asentimiento. Comprenderá usted, que sus investigaciones, comenzó Bland. ¿Habrán de hacerse bajo los ojos de la policía? Interrumpió el hombre de Valparaíso. Lo prefiero. Supongo que no le importará comenzar ahora mismo su trabajo, dijo Bland. Cuanto antes, mejor, repuso el otro enérgicamente. Un momento. Era la joven quien había hablado. ¿Tiene usted buena memoria? Preguntó. Por una fracción de segundo, la sonrisa murió en los ojos del visitante. Gozo de una memoria excelente, señorita, contestó secamente. Fueron juntos en un taxi, y el policía de guardia les franqueó la entrada al piso de Siller. ¿Tiene usted alguna hipótesis? Preguntó Bland, cuando se encontraron en el vestíbulo. Sí, respondió el otro vivamente. Creo que los documentos están escondidos en un hueco de la pared, detrás de un panel secreto. Encontrar este panel puede muy bien ser tarea de una semana. Esta es una casa muy vieja, y es muy posible que el señor Siller la escogiera porque su estructura ofreciese alguna ventaja. Bland volvió a pensar rápidamente. La franqueza del hombrecillo, su voluntad de ayudar, la referencia al panel secreto, todo concordaba con la asombrosa profecía de la joven. Vio el regocijo en los ojos de la muchacha, regocijo motivado por la perplejidad de él. Luego se volvió al hombrecillo. Adelante, le dijo. El señor Silva hizo una reverencia. Empezaré por esta pared, dijo, y buscaré algún indicio de panel. Mis dedos son quizá más sensibles que los suyos. Extendía ya la mano hacia el empapelado, cuando algo lo detuvo. ¡Alto! Al oír la seca advertencia de la muchacha, el señor Silva se volvió. Antes de seguir, dijo May, permítame que le pregunte una cosa. ¿Estima usted su vida?
El chileno se encogió de hombros y extendió las manos. Naturalmente, señorita. La joven se volvió hacia Bland. Si este hombre se aprende la clave número 2, ¿qué le sucederá? Bland miró primero a la muchacha, luego al rostro del extranjero. Que tendría que morir, sin duda alguna, dijo sencillamente. Ella asintió. Ahora puede usted continuar si lo desea, pero le advierto que está comenzando su búsqueda algo demasiado a la derecha. El rostro del chileno adquirió una lividez grisácea. El mensaje dirigido a usted, comienza en la puerta, señor Vistelli, continuó ella con calma. La clave no empieza hasta llegar a la ventana. ¿Quiere seguir? El hombre negó con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. Bland llamó a sus hombres, que sacaron al hombrecillo del edificio, y lo empujaron al interior de un coche. Y ahora, explíquese, dijo Bland. La muchacha caminó hasta la pared, cerca de la puerta, y tocó el papel pintado. Toque aquí, dijo. Los dedos de Bland palparon delicadamente el empapelado. Notó unos cuantos granitos, que apenas sobresalían de la superficie del tabique, corrió la mano hacia la derecha, y notó otros más. Entonces la luz se hizo en su mente. Braille. Musitó. La joven asintió. El padre de Schiller era ciego, explicó, y es obvio que aprendió también el alfabeto, utilizado por los invidentes para leer. Silva, o Vistelli, fue informado de cómo había sido escrita la clave, y aprendió el alfabeto braille para el caso de tener que continuar la labor de Schiller. May pasó los dedos a lo largo del empapelado. Hay 7 líneas de escritura, que dan la vuelta a la habitación, explicó. Schiller fue empapelando las paredes poco a poco, a medida que iba fotografiando la clave número 2. El primer renglón comienza así, a Raymond Vistelli, leyó. Finja ayudar a la policía, muéstrese franco, como le he dicho. Dígales que hay un panel secreto, y lo dejarán venir con frecuencia. Comienza la clave, Abraham. Significa, se han fabricado nuevos cañones. Bland le cogió la mano, y la separó suavemente de la pared. Si quiere ser un bonito ejemplar del mundo de los vivos, y cenar conmigo esta noche, dijo medio en broma, no prosiga sus investigaciones. Aquella tarde, Bland trabajó algún tiempo como desempapelador aficionado, y el resultado fue más que aceptable. Fin. Gracias por ver este video. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal, Homo Lector.